La asambleísta Gisela Garzón expresó que la Asamblea Nacional debe acatar la reciente sentencia del juez sobre la acción de protección otorgada a favor de la asambleísta Inés Alarcón. Esta acción judicial busca preservar el orden de prelación establecido dentro del legislativo, lo que significa que se deben respetar los cargos y funciones asignadas de acuerdo a las normas internas de la Asamblea. Garzón subrayó que las decisiones judiciales deben ser respetadas para mantener la institucionalidad y el correcto funcionamiento del órgano legislativo. Sin embargo, aclaró que, aunque es fundamental cumplir con esta sentencia, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la que tendrá la última palabra en relación a este tema. La convocatoria de hoy se haga en función que la comisión conozca el tema de la sentencia. Sin embargo, a nuestro criterio, y hablo a título de la bancada, no solo que se abuse en términos de una sanción económica, sino que además se está desconociendo una sentencia de Corte Constitucional que es mandatoria para el juez, para los asambleístas, para la Corte Nacional, es decir, la Corte Constitucional es la única instancia que interpreta, nadie más. Y si la Corte marca una sentencia que establece que las acciones de protección no pueden ser tomadas ni presentadas con un abuso como el que ha ocurrido acá, pues entonces la situación es otra. Pero en lo único en lo que podemos estar meridianamente de acuerdo es que, o medianamente de acuerdo, es que en efecto el cuerpo colegiado es el que tiene que tomar la última palabra, y entiendo que en ese sentido se ha convocado hoy a la sesión de fiscalización. Pero ¿cuál sería el camino, legislador? Porque el viernes la disposición del juez es clara, que se acoja esto inmediatamente y que mientras no se haga, corre el tiempo de la multa. Y es justamente el entuerto un poco en el que nos metemos cuando la justicia ordinaria toma decisiones o pretende tomar decisiones en función de lo que la Asamblea debe hacer bajo su norma particular. Supongamos que ponemos sobre la mesa los juicios políticos que pretenden activar, los 3 juicios políticos. A la comisión le corresponde evaluar que en efecto los juicios políticos cumplan también con los requisitos para poder calificarlos. Si estos juicios políticos no tienen las firmas, se está vulnerando un siguiente derecho, que es el de los denunciados. Y entonces allí los denunciados también van a elevar una acción de protección. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, un censurado político reciente, Juan Zapata? Que él también considera que hay una vulneración de sus derechos, justo en este plano donde pretende ser candidato a la Asamblea. ¿También va a presentar una acción de protección? A nosotros nos corresponde aquí, en la Asamblea Nacional, velar que el cumplimiento del debido proceso esté en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que ha hecho el juez también, en alguna medida, es poner el código por sobre la ley, es decir, hacer una especie de jerarquía de la norma para implantar la sanción. Pero lo cierto es que él no puede decirnos a nosotros cómo o no evaluar los juicios políticos, porque eso está en la ley y nos corresponde cumplir. Supongamos, insisto, que esto se pone sobre la mesa y no tienen las firmas completas. ¿Cómo califican los asambleístas si están incurriendo también en un incumplimiento del debido proceso y un incumplimiento a los denunciados? 1. Y 2, se tomaron el tiempo los asambleístas de ADN en contar el tiempo que nos da la legislatura para poder fiscalizar, porque ya mismo se cumple un año de la salida de los exfuncionarios. ¿Cómo se va a hacer en ese espacio entonces? Son de las cosas que por hacer los temas al apuro y por pretender salvar a una ministra que no solo es nefasta, sino además que pretendiendo también retrasar lo de la fiscal, acabaron acelerándolo, a la final lo que hacen es sentar un precedente nefasto en la Asamblea. Entonces tiene que procederse inmediatamente también con el juicio de la fiscal, como está en el orden del día, no directamente con los juicios. En este Pero punto, eso deberán informar al juez. En este punto, lo único que tenemos claras todas las bancadas, y en lo único que tenemos un consenso, es que la prelación determina que el juicio de la fiscal fue presentado antes de los 3 juicios de los exfuncionarios de Lazo. Es lo único en lo que estamos todos de acuerdo. Y esa prelación tiene que respetarse. Por lo tanto, si buscaban demorar el juicio de la señora fiscal, pues no lo han logrado. Lo cierto es que es ella quien le pide a la Asamblea que suspenda, porque informa a través de las vías pertinentes el tema de su estado de gestación. Y es de ella quien le pide a la Asamblea que levante la suspensión porque ha pasado el riesgo. ¿Qué le corresponde a la Asamblea en este punto? Tratar este tema en particular, entenderé yo que los votos de las demás bancadas van en ese sentido, y adicionalmente garantizar que las condiciones de la institución como tal se brinden y se faciliten para que cualquier necesidad en su índole personal esté cubierta, es decir, que el centro médico tenga la atención pertinente, en fin, que todo se garantice para que el debido proceso no vulnere bajo ningún concepto su condición personal. Pero al respetar el orden de prelación aquí, ¿no corren el riesgo de desacatar si es de inmediato cumplimiento? Veamos en qué sentido evalúa la comisión hoy. Pero lo cierto es que no se puede seguir incumpliendo la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No se pueden tratar 2 juicios a la par. Si es que el juicio de la ministra Palencia no ha sido suspendido, no se puede abocar otro. Y sobre el escenario de retrotraernos al tema de completar las firmas,
tampoco hay norma que nos permita completar ese tema. Es decir, hay un vacío legal y no se puede abusar de ese vacío legal. Por eso es que es absurdo que un juez tome una decisión o pretenda tomar una decisión en función de lo que se decide en política. Y los hechos son claros y contundentes. Vamos a tener un desfile de acciones de protección en una situación que tiene que definirse a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, eso es clarísimo. Es decir, que podría, asambleísta, determinarse que la suspensión del juicio a Palencia también podría no haber estado en firme. Sí, no me voy a adelantar porque eso dice el impulso. El tercer impulso que hace el juez dice eso, que le reconoce a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que ella por sí sola no puede tomar la decisión de suspender. Ella lo que le dijo es: yo no puedo convocar, voy a dejar de convocar, porque es su facultad, pero la decisión de suspender viene de mano de la mesa. Por eso es que en ese tercer impulso el juez reconoce que en efecto no es solo la presidenta, sino la comisión en su conjunto. Y nuevamente reconoce el juez que ha hecho mal, porque en primera instancia la puso como legitimada pasiva solo a la presidenta de una comisión que no tiene la representación jurídica de la institución. La institución tiene un representante jurídico que es su presidente y las decisiones políticas las toma el Pleno. Por lo tanto, lo único en lo que medianamente hace bien es en tomar en consideración que la mesa tiene que tomar una decisión. De allí, la mesa lo que le tiene que hacer además también es respetar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es que eso es clarísimo. Y la Ley Orgánica también no es un parámetro de acción. La Comisión de Fiscalización tiene la responsabilidad de evaluar y emitir un pronunciamiento final sobre la situación de prelación y el impacto que esta decisión judicial podría tener dentro del Pleno Legislativo. Garzón reiteró que el fallo judicial debe ser visto como un llamado a fortalecer la legalidad y los principios democráticos en la Asamblea, pero reconoció que el trabajo de la Comisión será crucial para dar una resolución definitiva al conflicto. La decisión de la Comisión determinará el futuro de la prelación en el Legislativo y las implicaciones para la estabilidad del cuerpo político, por lo que la asambleísta hizo un llamado a la prudencia y la observancia estricta de los procesos legales. Y es justamente el entuerto un poco en el que nos metemos cuando la justicia ordinaria toma decisiones o pretende tomar decisiones en función de lo que la Asamblea debe hacer bajo su norma particular. Supongamos que ponemos sobre la mesa los juicios políticos que pretenden activar, los 3 juicios políticos. A la comisión le corresponde evaluar que en efecto los juicios políticos cumplan también con los requisitos para poder calificarlos. Si estos juicios políticos no tienen las firmas, se está vulnerando un siguiente derecho que es el de los denunciados. Y entonces allí los denunciados también van a elevar una acción de protección. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, un censurado político reciente, Juan Zapata? Que él también considera que hay una vulneración de sus derechos, justo en este plano donde pretende ser candidato a la Asamblea. ¿También va a presentar una acción de protección? A nosotros nos corresponde aquí, en la Asamblea Nacional, velar que el cumplimiento del debido proceso esté en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que ha hecho el juez también en alguna medida es poner el código por sobre la ley, es decir, hacer una especie de jerarquía de la norma para implantar la sanción. Pero lo cierto es que él no puede decirnos a nosotros cómo o no evaluar los juicios políticos, porque eso está en la ley y nos corresponde cumplir. Supongamos, insisto, que esto se pone sobre la mesa y no tienen las firmas completas. ¿Cómo califican los asambleístas si están incurriendo también en un incumplimiento del debido proceso y un incumplimiento a los denunciados? 1 y 2. Se tomaron el tiempo los asambleístas de ADN en contar el tiempo que nos da la legislatura para poder fiscalizar, porque ya mismo se cumple un año de la salida de los exfuncionarios. ¿Cómo se va a hacer en ese espacio entonces? Para Hechos Ecuador, Paulina Cox, unidos siempre por la verdad. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos y sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.